Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, sean bienvenidos en esta tarde a la clase, a este estudio, ¿verdad?, que estamos dando de la verdadera fortaleza de la autora Mari Kassian. Y hemos estado viendo algunos hábitos que nos van a ayudar a ser mujeres verdaderamente fuertes. Y el hábito que ahorita hemos estado viendo es pase del dicho al hecho, ¿verdad? Lo más importante, como dice la palabra de Dios, no es que solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y hemos visto cómo las mujeres de Éfeso solamente aprendían, pero no ponían en práctica lo que habían aprendido. Y vimos que había señales, ¿verdad?, que nos notaban de cómo es que podemos llegar a ser farsantes religiosas. Y es bien importante que nos demos cuenta si estamos siendo fariseas. Y la hermana nos da 7 señales que nos van a ayudar a determinar cuál es nuestra condición, si estamos en esa condición de ser mujeres fariseas, ¿verdad? Pero vamos a orar antes de dar inicio. Padre, te damos muchísimas gracias en esta tarde. Señor, te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas que se dan cita, Señor, a mirar estos estudios que son de gran bendición para nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que toda esta palabra, Señor, la atesoremos y la pongamos en práctica, que es lo más importante, que podamos aprender día a día y cada cosa que encontremos mal, Señor, podamos llevarlo a tus pies, para que seas tú, Señor, renovándonos, restaurándonos y ayudándonos, Señor, a cambiar esas cosas que no hemos podido cambiar. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias, mi Dios. Amén. Bueno, pues bienvenidos, mis hermanos, bienvenidos. Me da gusto que disponga de su tiempo para seguir aprendiendo de la palabra. Bueno, vamos a ver estas 7 señales que nos van a ayudar a determinar en qué condición estamos. Dice la primera señal: su imagen pública es diferente a su imagen privada, ¿verdad? La autora nos enseña que nosotros como cristianos debemos ser cristianos dentro de nuestro hogar, dentro del trabajo, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en todo lugar. El término hipócrita se deriva de la palabra griega que se refiere a un actor o en una obra de teatro. Los actores usaban máscaras para representar un personaje que se estaba interpretando. Ocultar el verdadero ser detrás de una máscara es lo que hacen los hipócritas, y por eso es que a muchos creyentes se les dice que son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque mucha gente conoce su verdadera forma de vivir, su verdadera forma de ser, y dentro del hogar tienen una imagen o son unas personas, y en la iglesia son otras. Entonces estas personas se ponen una máscara, ¿verdad?, de cristianos, de creyentes, y en el hogar pues ya son lo que de verdad son, o en el trabajo son de otra forma, y nuestra imagen pública debe ser igual a nuestra imagen privada. Una mujer finge pretender ser muy buena o religiosa cuando sabe que no lo es, pero no hace nada al respecto para encubrirlo. Aparenta ser justa. Hay personas creyentes que aparentan ser muy buenas personas, muy cristianas, muy Dios te bendiga, muy todo no, sí hay que orar y cosas de esas, pero cuando usted las conoce de verdad, se da cuenta de que no es esa persona que finge ser. No hay encubierto que no llegue a revelarse. La palabra del Señor nos enseña que no hay nada que nosotros podamos ocultar que un día no se vaya a notar. Dice la palabra de Dios que lo que nosotros hacemos en lo íntimo, en lo privado, se va a notar en lo público. Muchas personas, muchos creyentes dicen: no, yo sí oro, yo sí hago mi tiempo con Dios, yo sí medito, leo la Biblia, pero su vida espiritual no refleja absolutamente nada de lo que está diciendo que hace. Y cuando una persona pasa tiempo con Dios
Cuando una persona lee la palabra de Dios, cuando una persona tiene una relación íntima con Dios en lo privado, en lo secreto de su hogar, se nota exteriormente. Las personas se dan cuenta porque es algo que se refleja de lo que somos. No hay nada encubierto, dice la palabra de Dios, ni que se pueda esconder a los ojos del Señor. Lucas 12 del 1 al 3. La siguiente señal que nos va a enseñar, ¿verdad? Si estamos siendo fariseas o farsantes, dice: considera a Dios como una máquina expendedora. Mucho creyente o muchas cristianas, ¿verdad? Porque es para damas, pero también es para hombres, ¿verdad? También les sirve. Muchas personas creen que Dios es una máquina expendedora, que le dice: Señor, dame esto, dame aquello y dame lo otro, y nomás pide y pide. La mujer hipócrita ama más el placer que a Dios. Quiere que Dios haga cosas por ella, pero ella no quiere hacer cosas por él, ¿verdad? Esta persona que considera a Dios como una máquina que le está dando todo lo que ocupa, siempre está pide a Dios lo que quiere y lo que necesita, pero no hace nada por el Señor. Ni siquiera se esfuerza, ¿verdad? A veces no se esfuerzan por servir o hacer lo que a Dios le agrada. No quiere cambiar su comportamiento ni sus deseos pecaminosos. Por lo tanto, trata a Dios como una máquina expendedora. En una ocasión a mí me tocó conocer a una persona que vino a la iglesia y le dije: le invito a la iglesia, y dijo: no voy a ir, porque la verdad es que yo empecé a ir a la iglesia porque mi esposo me dejó, y yo le dije a Dios: si tú lo regresas, yo te voy a servir y yo voy a empezar a ir a la iglesia. Pero Dios no me lo regresó, así es de que yo no quiero saber nada de Dios. Estaba viendo a Dios como esa máquina expendedora. Estaba esperando que Dios supliera todo lo que ella estaba necesitando para entonces sí servir al Señor. Pone sus monedas, ¿verdad?, de la oración y su servicio religioso en la ranura y espera que Dios dispense lo que ella quiere, lo que ella le pide. A veces decimos: bueno, voy a orar para que Dios me dé esto, y lo hacemos en oración, como de estar depositando nuestras monedas para que Dios deposite eso que le estamos pidiendo, como lo quiere y cuando lo quiere. Así es de que cuando estamos siendo religiosos, cuando estamos siendo hipócritas, actuamos de esta forma. La hermana nos enseña que una mujer débil se preocupa de lo que ella desea. Siempre está buscando suplir sus necesidades, siempre está buscando que Dios provea todo lo que ella necesita. Pero una mujer fuerte se enfoca en lo que Dios desea que haga por él. No está preocupada por todo lo que yo ocupo, sino estoy preocupada por todo lo que Dios quiere que yo haga para su reino, para Él, para que se extienda la palabra. Esa es una verdadera creyente, una hija de Dios. Y cuando estamos siendo de la manera incorrecta, estamos siendo hipócritas, dice la palabra del Señor. Otro punto, ¿verdad?, es que se preocupa demasiado por lo que otros piensan. Otra característica, se podría decir, de que estamos siendo hipócritas es que nos preocupamos demasiado por lo que otros piensan de nosotros. Y muchas personas tratan de alguna forma dar una imagen para ser aceptados delante de los demás. Una tercera señal de hipocresía es enfocarse en los factores externos. La mujer hipócrita está muy preocupada por las apariencias, cómo se ve para otros y lo que la gente piensa de ella. Quiere integrarse desesperadamente, así que actúa como camaleón. Cambia de color dependiendo del entorno en que se encuentra. Este tipo de mujer busca agradar a los demás y busca simpatizar con los demás
aunque no sea su identidad, su forma de ser, ella cambia con tal de ser aceptada delante de los demás, o da una imagen para que todos los demás digan, uy, sí, muy buena cristiana, muy buena persona, pero realmente sabe ella que no está siendo una persona completamente íntegra, una persona sincera. La mujer débil se preocupa por lo que piensen de ella otras personas. La mujer fuerte está mucho más interesada en lo que Dios piense de ella. Sabe que hay muchas personas que dicen, no, a mí no me importa lo que piense la gente, pero tampoco les importa lo que piense Dios. Hacen lo que cada uno les pega la gana, pero ahora somos hijas de Dios y no debemos de hacer lo que yo pienso, lo que yo quiero, o para aparentar a que los demás me aprueben, que los demás se sientan satisfechos conmigo, sino porque Dios se sienta satisfecho conmigo, que Dios me apruebe. Y siempre que hablo acerca de este tema, me recuerdo una anécdota, ¿verdad? Que decían que había un niño que tocaba el piano magistralmente, hermoso, ese niño tocaba el piano, y que un día iba a dar un concierto, y este joven se reunió muchísima gente, y cuando él empezó y tocó, ¿verdad?, su canción, todo el público se puso de pie, todo el mundo lo ovacionó de pie y estaban aplaudiéndole, ¿verdad?, felicitándole por lo hermoso que la gente había visto que había hecho su trabajo, ¿verdad?, haber tocado el teclado. Sin embargo, hubo una persona que no se puso de pie, y este joven, al mirar a esa persona que estaba sentado, que no estaba ovacionándolo, se entristeció y empezó a llorar, y le dijeron, ¿por qué lloras? Mira cuánta gente te ovaciona y te sientes mal por uno que está ahí sentado. Dijo, es que el que está sentado es mi maestro. Fíjese, el maestro conocía, era el que le enseñaba, y él sabía si realmente había ejecutado bien la canción o no. Todos los demás podían ver la apariencia de la canción, pero solamente el maestro sabía. Y en esta ocasión es lo mismo. Mucha gente podrá ovacionarnos por las cosas que hacemos en el Señor, o por las que ellos ven que aparentamos ser. Sin embargo, el único que nos va a ovacionar, nos va a recompensar o nos va a reprobar es el Señor, porque Él conoce y sabe quiénes somos verdaderamente. La mujer débil entonces se preocupa demasiado por lo que todos los demás piensen, pero no está interesada en lo que Dios piense de ella. 4. Es selectiva acerca de qué partes de la Biblia obedecer. Y esto a veces nos ha pasado, ¿verdad? Que hay partes de la Biblia que decimos, ay no, esto es muy fuerte. Pero no debemos ser selectivos, toda la Biblia dice es inspirada por el Señor. En Mateo 23 vemos que los fariseos hacían una cosa bien, como dar el diezmo de la menta, el anís y el comino, pero habían descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estos hombres fariseos que Jesús muchas veces los reprobó, muchas veces les habló fuerte y les dijo, están muertas, porque ustedes dicen que tienen que hacer, y lo dicen, pero no lo hacen. Y estaba señalando cómo los fariseos diezmaban, ¿verdad?, el comino, la menta, el anís, pero se estaban olvidando de lo más importante. Como mucho creyente fariseo, ¿verdad?, que dicen, ay, la hermana trae pantalón, se va a ir al infierno, pero no se fija si él está pecando de criticón, de mentiroso, de juzgón, ¿verdad? Podemos señalar los mínimos defectos de los demás, pero no darnos cuenta de los defectos
de los errores que estamos teniendo. Decía una maestra, de los horrores que estamos teniendo. Necesitamos no ser selectivos, sino acordarnos de que la palabra de Dios nos enseña que debemos de practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay mucho creyente que va y da a los pobres y ayuda a la gente y todo eso, pero se porta como el mismo demonio, ¿verdad? Dice groserías, maltrata, insulta, hace miles de cosas, miles de pecados, muchas cosas que realmente en su vida no están demostrando que son un creyente, pero van a mostrarle a los demás que ellos son caritativos, que ellos son muy piadosos, porque estamos buscando a lo mejor solamente acallar nuestra conciencia haciendo cosas buenas. Hay personas que acallan su conciencia haciendo cosas buenas. Yo conocí una mujer que era prostituta y para acallar su conciencia cierto tiempo daba dinero a donde había niños huérfanos, a los orfanatorios. Ella aportaba porque ella decía que hacía obras buenas, porque si hacía ese tipo de cosas ya Dios la iba a perdonar, pero seguía en el mismo hábito. La Escritura dice: vete y no peques más. Es arrepentirse y no volverlo a hacer. La mujer débil selecciona y elige las maneras en que está dispuesta a seguir al Señor. La mujer fuerte sigue a Cristo con todo su ser y está dispuesta a hacer las cosas más difíciles. Así es de que esta mujer que es fuerte no solamente selecciona partes de la Biblia, sino que aguanta la otra cachetada en la mejilla. La mujer fuerte no dice: ay, nomás esto de la palabra, sino que aguanta todo lo que la palabra enseña, amar al prójimo, hacer las cosas que Dios quiere que haga, aún así cuando sean más difíciles. Esta es cuando somos selectivos, ¿verdad? Otro punto aquí es: justifica su desobediencia. Justifica su desobediencia. Esto es las señales que nos van a ayudar a determinar si estamos siendo fariseas, mis hermanas. Si usted ve este tipo de señales en su vida, fíjese, medítelas, póngase a pensar: estoy actuando de esta forma, ¿cómo es que lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y ir ante el Señor y pedir perdón, y que nos ayude a ser mujeres fuertes. Aquí dice el 5: justifica su desobediencia. Las personas falsas inventan toda clase de excusas con respecto por qué su desobediencia selectiva es justificada. Yo he conocido mucha gente que se va de la iglesia y que dice: me voy de la iglesia porque el pastor esto, porque la hermana fulana me miró feo, porque esto y porque el otro, y justifican, y al rato ahí andan en el mundo. Andan en el mundo dándole vuelo a la hilacha, pero quieren justificar de que ellos están haciendo eso por culpa de los demás. Y no es así. Cada quien hace las cosas que quiere porque él quiere, no por culpa de nadie. Si vamos a justificarnos, quiere decir que estamos siendo fariseas o fariseos. Si estamos justificando de que yo me fui al mundo y estoy haciendo las cosas mal, es por mi propia concupiscencia, por mi propio deseo de pecar. Las personas falsas inventan toda clase de excusas. Todo lo hacen, puede decir: es que todos lo hacen, ¿verdad? Es una excusa. Ay, pues si fulanito lo hace, ¿por qué yo no? No es tan malo como parece, ¿verdad? A veces decimos: ay, lo que yo hago no es tan malo como lo que hace fulanito. Sí, pero también es malo. Y la palabra de Dios no dice que Dios nos va a venir
a ver si eres menos malo que el otro. Dios no nos va a comparar con los demás de aquí, Dios nos va a comparar con Jesucristo. Fíjese, si la Biblia fuera escrita hoy, fuera algo diferente, otra excusa. Es que Dios no sabía que en los tiempos de hoy la gente iba a estar peor. Claro que sabía. Y Dios cubrió la palabra del Señor desde el principio hasta que Él venga. Así es de que no podemos decir que a Dios se le escapó algo. Dios nos hizo con deseos sexuales que necesitamos satisfacer. Esa es otra de las excusas. Personas que se justifican, engañar, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o con otras personas y justifican, es que yo tengo la necesidad, sí, pero Dios lo hizo con ciertas reglas, con ciertas cosas, cómo se debe hacer. El tener relaciones sexuales no es pecado, mis hermanos. El pecado es que usted lo haga fuera del matrimonio, con una persona que no sea su esposo o su esposa. Eso es el pecado. Pero una relación sexual, dice la Escritura, que deleítate con la mujer que el Señor te ha dado. Dice la Escritura que es una bendición de parte del Señor. Otra justificación, ¿verdad? He orado al respecto y como Dios no me responde, pues entonces hago lo que yo quiera. Otra excusa, ese otro pecado es peor que el mío. Y muchos tendemos a hacer eso, ¿verdad? A decir, no, pues es que aquel robó, aquel mató, aquel hizo violación. No, pues es súper más malo de que yo diga una mentirita, de que yo haga, a lo mejor de que yo hable mal de alguna persona. El pecado es pecado y no tiene ninguna medida de decir este pecado es más poquito y este otro pecado es más mucho, ¿verdad? O es mucho, sino que el pecado Dios lo llama pecado, sea una mentirita o sea haber matado a una persona. El pecado siempre es pecado. Dios quiere que sea feliz. Otra excusa, ¿verdad? Otra justificación. Dios quiere que yo sea feliz y por eso hice esto. Dios quiere que sea feliz, pero haciendo las cosas como son, correctas. Así es Dios y así me hizo. ¿Usted ha escuchado personas que tienen un carácter horrible, ¿verdad? Para no decir otra palabra. Horrible. Y dicen, es que Dios así me hizo y así me voy a morir. Pero no es así, esa no es ninguna justificación. Dice la palabra que cuando Él nos trae a sus caminos, Él nos cambia. Él nos hace nuevas criaturas y renueva nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra voluntad. Él renueva todo. Si no hemos sido renovadas, entonces fíjese ahí hay algo malo. Estamos siendo fariseos, estamos siendo fariseas. Gloria al Señor. Quizá usted justifica hablarle mal de su esposo o darle la espalda a un familiar o contar algún chisme sobre algún colega a sus espaldas o evadir impuestos. Somos hipócritas cada vez que realizamos nuestro pecado. Cada vez que realizamos cualquier pecado, estamos siendo hipócritas. Las mujeres débiles elaboraron excusas para justificar por qué no pueden o no tienen que obedecer. Las mujeres fuertes no ponen excusas, aceptan de Dios tal cual es y cumplen. Una mujer débil no empieza a poner excusas. Ay, es que el pastor me dijo y por eso ya esto. Ay, es que aquella persona me torció la boca y por eso mejor ya ni voy. Usted no acepte excusas, sino sea una mujer fuerte. Sea una mujer que usted haga la palabra tal cual porque Dios se lo está pidiendo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, las personas que están estudiando en la universidad. Si usted se fija, en las universidades no hay cercos,
como en las secundarias, como en las primarias. Porque ahí los maestros le dicen, bueno, si tú no vienes, quiere decir que tú no quieres aprender. Y ese es tu problema, porque tú quieres tener una carrera. Así es de que de igual forma en la iglesia, muchas personas quieren sentir que les pongan ese cerco, porque muchas se sienten que es como algo obligado, apresionado. Es que el pastor me va a decir que me vista de esta forma, es que el pastor me va a decir que ya no haga esto, es que el pastor me va a decir no. La iglesia no es eso que usted piensa de que el pastor le va a estar ahí diciendo no haga esto, no haga lo otro, no haga aquello. La iglesia es de que usted venga y aprenda de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le redarguya y usted cambie su forma de ser. Y usted aprenda porque usted quiere aprender, porque usted quiere llegar a la vida eterna. Solamente aquellos que no son hipócritas, sino que ponen en práctica la palabra, esos vamos a graduarnos, ¿verdad? Esos vamos a tener nuestra recompensa, nuestro título. Nosotros vamos a buscar ser excelentes, no para agradar a la vista de nadie, sino para agradar a Dios. 6. Es muy crítica con los demás. Este es otro punto que podemos darnos cuenta de que estamos siendo fariseas o hipócritas. Es que somos más críticas con los demás. Desprecia a los que no son tan santos como ella. Una persona farisea, una mujer farisea, es aquella que desprecia a otros porque no son tan santos como ella. Y empiezan a verse como aquel hombre que dice la Escritura, ¿verdad? Que decía, ay Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, que allá está hasta el fondo y que llora y que no sé qué tanto. Gracias porque no soy como él. Este hombre fariseo se sentía que él era muchísimo mejor que el publicano. Y a veces como creyentes nos hemos sentido así. Podemos ver personas que andan fallando, que le andan batallando en vivir una vida de santidad y se esfuerzan, se están esforzando. Pero los fariseos, ¿qué hacemos? Empezamos a señalar y a decir, mira, está yendo a la iglesia y mira con lo que anda haciendo. Y lo oí que dijo una grosería, pero se está esforzando el hermano. Por eso dice la palabra de Dios que no debemos de juzgar a nadie, porque solamente Dios es el que conoce el esfuerzo que está haciendo cada uno. La palabra del Señor nos enseña que somos perdonados, que somos justificados si nos arrepentimos, y Dios nos va ayudando a cambiar. Él nos va ayudando con su Espíritu Santo. Pero hay personas como los fariseos que demuestran una apariencia de piedad, de religiosidad, pero no viven una vida piadosa. Y hay personas que se están esforzando al máximo por dar lo mejor para Dios, por echarle todas las ganas, y caen y se levantan, y caen y se levantan, pero están haciendo su mayor esfuerzo. Y estas personas son personas auténticas delante de Dios, que van y le piden perdón y reconocen su falta. Pero los fariseos son los que señalan y dicen, ay, aquel es más malo. Notan la paja del ojo ajeno, pero no ven la viga que traen atravesada en su propio ojo. No creen que su pecado sea gran cosa y consideran el pecado de los demás mucho más grave. Tienen expectativas muy altas sobre lo que otras personas deben de hacer, pero no la aplican. Este mismo criterio no lo aplican para su vida. Siempre piensan que la otra persona debe de ser muchísimo más buena. No, es que debe de ser mejor, pero no lo aplican para su propia vida.
es muy crítica cuando los demás fracasan o la decepcionan. Es maliciosa. Hay personas que si a otra persona la decepcionan, uy no, ya se acabó todo. Porque está esperando ver a la otra persona santísima, así como un ángel. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Muchos, cuando entramos a la iglesia, entramos viendo puros angelitos. Vemos a todos los hermanos como los más buenos del mundo. Pero cuando los conocemos, nos damos cuenta que no tienen alitas, que tampoco tienen la areolita, ¿verdad? Sino que algunos hasta tienen cuernitos, de que son malvados unos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no pongamos nuestra mirada en el hombre. Dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Y hay personas que están esperando ver la perfección en el pastor, ver la perfección en la pastora, en el evangelista, en el que está aquí al frente. Yo recuerdo cuando recién empecé a ir a la iglesia, muchos de los creyentes que se congregaban siempre estaban criticando a los músicos. Ay, que los músicos ya van a empezar a tocar y nunca que los vi orar, ¿verdad? Querían que se pusieran ahí enfrente, delante de todos, para saber que habían orado los músicos antes de tocar. Muchos miraban que como estaban acá arriba no ofrendaban, ¿verdad? Cuando se pasaba la ofrenda, y empezaban a criticar. Uy, estos ni diezman, ni ofrendan, ni están allá arriba ministrando al Señor. Y tantas críticas que se esperaba de las personas que están en autoridad, esperan muchísimo más. Pero ¿por qué no esperamos eso mismo de nosotros? ¿Por qué esperamos que los demás sean mejores en vez de decir yo quiero ser mejor? Y eso es ser fariseo, eso es ser hipócrita, cuando esperamos que los demás sean al 100% y yo no estoy dando el 100% tampoco. La mujer débil busca señales de hipocresía en las vidas de otras personas. Esta mujer débil siempre está buscando a ver qué error tienen los demás. El otro, ¿quién está haciendo las cosas mal? Pero no se fija en las que está haciendo ella. Esta mujer débil está buscando señalar, pero la mujer fuerte busca señales de hipocresía en su propia vida. Fíjese qué tan importante, y esto para mí fue lo que yo tomé para mi vida. No buscar señales de hipocresía en los demás, ni decir este sí se va a ir al cielo, aquel se va a ir al infierno, no. Eso no me corresponde a mí. A mí me corresponde buscar esas señales de hipocresía que está habiendo en mi vida. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Estoy juzgando a los demás? ¿Estoy esperando que los demás sean santos y yo no lo soy? ¿O estoy exigiéndole a los demás como líder o como guía? Estoy exigiéndoles. Yo a mis hermanos siempre les digo, mis hermanos, hagan su tiempo con Dios, lean la Biblia, oren. Pero qué hipócrita me viera yo diciéndoles, hermanos, oren, lean la Biblia, hagan su tiempo con Dios, y yo no hago ninguna de esas cosas. O ayunen y yo no ayuno. Eso es ser hipócrita, es ser una doble moral, decir hagan algo que yo ni siquiera puedo hacer. Jesús le dijo, ustedes ponen cargas a los demás que ni ustedes mismos son capaces de cumplir. Eso es lo que es ser una persona hipócrita. Y todo eso no debemos de buscar decir, ay, esta predicación o esta enseñanza le queda a la hermana fulana, ¿verdad? No, sino esta enseñanza, esto que aprendí hoy, ¿qué puedo agarrar yo para mí? ¿Qué puedo decir, Señor? Ayúdame. Y sabe que con este estudio yo me di cuenta que estaba siendo farisea, que estaba siendo hipócrita. Porque a mí me pasaba esto, y yo creo que a muchos de ustedes también les ha pasado, que había momentos en que estaba yo pasando por momentos difíciles
Y decía, pero si fulano ni va a la iglesia, va cuando quiere, y hace esto, y dice groserías, y hace lo otro, y le va bien, y a mí cómo me está yendo. Y a veces le decía, Señor, pero si yo soy tu hija, pero si yo te sirvo, soy la pastora, pero Señor, si yo mira que doy estudios, mira que hago esto, le daba todo mi currículum al Señor como si Él no supiera. Pero Dios me dijo, tú eres tan mala como los demás, tú eres igual. Y la palabra de Dios nos enseña que delante de Dios somos iguales, que Dios nos ama a todos por una igual, que yo no puedo justificar, que yo no puedo decir que alguien es peor que yo. También Dios me justificó a mí, también Dios me lavó y tuvo misericordia de mí. Así es de que agradecida debería de estar. Así es de que yo le invito, mis hermanas, que usted busque esas señales de hipocresía que pueda haber en su vida, para que usted las saque y se las entregue al Señor y le diga, Señor, ayúdame, no quiero ser hipócrita, no quiero ser farisea, no quiero tener una máscara, sino ser una auténtica hija tuya. Vamos a orar y hasta aquí vamos a concluir la clase. Padre, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser auténticos. Ayúdanos a ser fieles, a ser misericordiosos, a ser honestos delante de ti, mi Dios, y de los demás. No ser con doblez, sino ser enteros, Padre, con integridad, mi Dios. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que han decidido, Señor, poner, Señor, en tus manos sus vidas, para que tú limpies y saques todo rasgo de hipocresía que pueda haber en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias, mi Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos el próximo martes.